Hola, buenas tardes, muchas gracias a todos los que nos acompañan en este Foro Ríos del Salón del Cómic y Novela Gráfica, que es un espacio que la verdad me da muchísimo gusto que exista desde el año pasado. Creo que la narrativa gráfica es un género que ha cobrado cada vez más fuerza, pues no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y bueno, un ejemplo de ello es esta publicación que estamos presentando el día de hoy, de nuestro querido Augusto Mora, Grito de Victoria, una obra que ahora vamos a escuchar un poco más de cómo fue el proceso de creación, pero que me parece muy relevante. Creo que ha habido varias charlas aquí que han hablado al respecto sobre cómo la novela gráfica en realidad ha cobrado una importancia por tocar temas muy diversos, muy distintos. En este caso a mí me parece particularmente interesante en el momento que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque justo habla de los sucesos que ocurrieron hace casi 6 años, exactamente, y por otro lado, de una temporalidad todavía mucho más anterior, que son 41 años, ¿no? Estamos hablando puntualmente del Halconazo, este movimiento en donde estudiantes del Politécnico fueron reprimidos, y las protestas que ocurrieron hace 6 años en la toma de posesión de Peña Nieto, que ya se fue. Y bueno, Augusto, cuéntanos un poquito cómo surgió la idea, en principio, de esta novela gráfica, de Grito de Victoria. Bueno, como bien mencionas, Grito de Victoria, a mí me parece que es un cómic que habla sobre movimientos estudiantiles, movimientos sociales, que, bueno, a final de cuentas, de pronto, al estar viendo un movimiento social que lo que hace es empezar a empujar ciertos ideales, ciertas cuestiones que están buscando mejorar algo, que es un problema que está. De pronto nos encontramos con que quizá pueden ser un poco molestas para ciertas personas, ¿no? De pronto ver una calle cerrada por una protesta, o lo que está, por ejemplo, pasando ahorita en París, donde se están alzando las manifestaciones por una protesta legítima por el alza de los precios de la gasolina, etcétera. De pronto puede ser un poco, al estar viviendo esos momentos, a lo mejor para la ciudadanía en general puede parecer o resultar molesto estar como en esa situación. Sin embargo, bueno, vemos que los movimientos sociales tienen un fin, tienen un motivo de ser, y a final de cuentas van empujando algo. Ahorita, como bien mencionas, tenemos un panorama completamente diferente al que teníamos, al que tuvimos hace 6 años, el 1 de diciembre de 2012, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba viendo en redes sociales imágenes de comparaciones de fotos, porque bueno, obviamente por obvias razones estaba aquí en la feria de Guadalajara, no he podido ver lo que está pasando en la Ciudad de México, pero a través de las redes sociales he podido estar viendo como fotos, y es impresionante, ¿no? O sea, lo que estaba pasando hace 6 años, las protestas, el Zócalo prácticamente sitiado, ¿no? Lleno de patrullas. Hay una foto por ahí esa es impresionante. Una foto del Zócalo, sí. y una foto de ayer donde estaba la plaza llena, pero de gente voluntaria, que voluntariamente sí. Fue que una fue celebración. Fue de manera que sin que nadie lo acarreara ni nada. Bueno, este tipo de cuestiones me parece que son las que van empujando los movimientos estudiantiles. Digo, no, la verdad es que no sé si mucha gente tiene esperanza, pues, de que las cosas realmente cambien. Yo no sé si va a pasar eso o no. Digo, todavía estamos en una etapa en la que empieza apenas, pero lo que me parece positivo e importante es que sí, todos estos movimientos que poco a poco van, como te digo al principio, van empujando y van generando cambios, ¿no? Aparte de muchas otras cosas que también generan el cambio. Pero bueno, para regresar a la pregunta que me habías hecho, sí, ya te me fuiste un poco por la tarde, que me fui por otro lado. Es normal. Pero bueno, creo que también, o sea, justo, y para aterrizar todo esto que acabas de decir, tiene que ver con también una memoria histórica que es muy importante, ¿no? Y justo creo que en particular uno de los temas que tocas acá es un suceso que no mucha gente tiene consciente, ¿no? O sea, creo que todos tienen muy claro lo que ocurrió el 2 de octubre, pero
el 71, el Halconazo, no es un evento del que se tenga tanta conciencia, ¿no? Entonces, cuéntanos también por qué el interés de pronto estas dos manifestaciones que están escritas acá en tu novela. Ahora sí, contestando la primera pregunta y retomando la segunda, sí, ¿no? Este proyecto surgió porque en 2012 justamente yo estuve como muy cercano a este movimiento estudiantil que surgió durante las elecciones, ¿no? Que estalló en la Universidad Iberoamericana. Yo para ese entonces pues no era ni estudiante, pero bueno, me tocó como vivir muy de cerca y tenía muchos amigos que estaban como muy involucrados con este movimiento de indignación. Yo también compartía mucho de lo que este movimiento buscaba, ¿no? La democratización de los medios de comunicación, una democracia real, que los medios de comunicación no apoyaran a un candidato para que este candidato pudiera llegar al poder gracias a esta publicidad oculta que le hacían dentro de los medios de comunicación. De forma vedada, pero era abiertamente una publicidad directa con él. Exacto. Entonces yo empiezo a ir a las manifestaciones que se hacían ahí en la Ciudad de México junto con unos colegas con los que tenía un estudio por ahí por la colonia Narvarte, y de pronto en algún momento dado empiezo a sacar fotografías, empiezo como a documentar todo y digo, bueno, esto podría platicarse y podría contarse en una historieta sin problemas, y es importante que se cuente en otros medios, ¿no? De comunicación, porque aparte pues el movimiento estaba buscando justamente eso, ¿no? Como abrir otros caminos, otros canales de comunicación, y eso también es un poco lo que quise hacer gracias a este libro, ¿no? O más bien con este libro lo que quise hacer justamente fueron abrir otros canales de comunicación. Pero bueno, yo soy muy fan y leo muchos autores como Joe Sacco, ¿no? Como Marjane Satrapi, como Sarah Glidden, como el mismo Guy Delisle, ¿no? Que hacen este tipo de historias, de cosas que pasan pues, en los lugares donde ellos están. Y dije, pues ¿por qué no hacer un cómic de lo que está pasando en la Ciudad de México, donde estoy yo viviendo y lo que me toca vivir día a día? Entonces bueno, empiezo a hacer este cómic. Bueno, ahí todavía no lo empezaba a hacer, ahí más bien empecé como con la parte del registro de todo lo que estaba sucediendo alrededor. De pronto hay una manifestación, un meeting en CEU, que es uno de los discursos más representativos de este movimiento del Yo Soy 132, donde empiezan a hablar de movimientos estudiantiles anteriores, y entre ellos mencionan pues, al 68, al 71, y una cosa de las que a mí me pareció muy simbólica es que decían que ellos pues, eran los nietos de aquellos estudiantes. Entonces, en algún momento se me ocurre meter a este libro también hacer un paralelismo entre los movimientos estudiantiles de 40 y tantos años atrás, ¿no? Y lo que estaba sucediendo en ese momento. Empiezo a buscar información y encuentro mucha información, como bien decías, del 68, pero del 71 casi no había nada, ¿no? Algunas cosillas por ahí muy sueltas, y lo que a mí me interesaba era justamente pues, retomar este otro movimiento estudiantil de 1971, que lo que intentaba era justamente como retomar ese movimiento del 68 que había sido brutalmente aplastado, y los estudiantes lo que estaban buscando era volver a reavivar esa llama de la rebeldía, y fueron otra vez totalmente reprimidos el mismo día, ¿no? que quisieron empezar a hacer la marcha de ahí del casco de Santo Tomás. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito para contextualizar a todos los que estén acá y a aquellos que no estén familiarizados con lo que ocurrió ese día, cuáles eran las causas de la marcha del 71? Bueno, mira, pasaron varias cosas. Una era que muchos de los estudiantes que justamente habían sido exiliados a Chile, ¿no? en el 68 y durante los movimientos estudiantiles que se tuvieron que exiliar a varios países petroleros a Chile, regresaban, ¿no? Regresaban a la Ciudad de México 3 años después del 68, un poco ya después de que había acabado el sexenio de Díaz Ordaz, ¿no? El comité de estudiantes de la huelga general no había desaparecido,
pero muchos ya se habían como empezado a separar. Pero sin embargo, en la Universidad de Nuevo León, ¿no?, varios kilómetros lejos de la Ciudad de México, empiezan a querer implementar una ley que lo que quería era empezar a privatizar la educación pública, ¿no? Entonces, de pronto los estudiantes de la Ciudad de México empiezan como a enterarse de lo que está pasando en Nuevo León y pues proponen hacer una manifestación en apoyo a los estudiantes que estaban luchando contra esa ley que se quería implementar para empezar a cobrar cuotas, ¿no? Entonces se hace una especie de debate entre dos partes, ¿no? La parte que sí quería salir a tomar las calles y la parte de estudiantes, pues, que decían no, ¿para qué no tiene caso? Sí es un ideal que sí está bien luchar porque la escuela siga siendo pública, pero es muy arriesgado, ¿no? Ahorita 3 años de Tlatelolco estaba fresco el asunto y la brutal represión que había, ¿no? Sí, exacto. Entonces hubo un debate muy fuerte entre estos dos grupos antes de que se decidiera salir a hacer la marcha, y pues ganó la parte de las personas del comité que sí querían manifestarse. Bueno, desafortunadamente se hace la marcha, y la marcha sale del casco de Santo Tomás, ¿no?, que es como uno de los digamos campus más grandes del Politécnico, ¿no?, más importantes, y la marcha se dirigía hacia el Zócalo, ¿no? Entonces, justamente pasando, bueno, aquí vemos algunas imágenes del libro que ejemplifican un poco esta marcha, y se estaban, por ejemplo, poniendo de acuerdo, no estaban hablando de cómo se iba a desarrollar. Y te digo, en algún momento dado, bueno, creo que esas imágenes no están como por orden, pero sí. Llegan a una calle que está enfrente de la Escuela Normal, Escuela Benemérita de Maestros, ahí también muy cerca de la avenida San Cosme, que es una pared enorme, donde es una especie de trampa que hay ahí, ¿no? Porque si no, no hay salidas, vamos, no hay como... Claro, te encuentras con un paredón, básicamente. Con un paredón, exactamente. Ahí empiezan a ver de pronto líneas de granaderos, ¿no? Pero la cabeza de la marcha logra negociar con los granaderos y les empiezan a abrir las puertas, ¿no? Bueno, les empiezan a abrir el paso para que siga la marcha, porque les decían, no, ya no marchen, pero la cabeza de la marcha que querían seguir expresando su libre manifestación. Entonces, en algún punto empieza a llegar otro grupo de supuestamente estudiantes, pero que iban con varas de kendo, ¿no? Y venían gritando ¡viva el Che, viva el Che!, ¿no? Entonces, pues la gente en ese momento pues no sabía qué estaba pasando realmente y quiénes eran estos cuates, ¿no? O sea, ya después de varias semanas y meses después, pues se enteran que era un grupo paramilitar, ¿no?, entrenado, que muchos de ellos actuaron, los halcones, infiltrado, que muchos de ellos actuaron en el 68 en Tlatelolco, ¿no? Y en ese mismo momento, en ese mismo día, en ese lugar donde había un paredón y no había escapatoria, pues empiezan a golpear a los estudiantes con las varas de kendo. Ahí, bueno, en esa página se ve algo de eso, y luego les empiezan a proporcionar armas, ¿no? Entonces, bueno, es un evento trágico de la historia de México, donde también hubo muchos muertos, muchos estudiantes asesinados, pero que, como volvemos a repetir, no se habla tanto. Y de hecho, bueno, muchos lectores me han dicho, es que yo no sabía que esto había pasado, ¿no?, en la historia de México. O sea, había escuchado hablar del 68, pero... Y tan solo 3 años después, ¿no? Sí, exacto. Tan solo 3 años después, que también es lo que nos hace, pues, de pronto, mucho más doloroso el asunto, ¿no? De saber que después de una represión tan grande, ocurrió inmediatamente otra, y que además fue también tratada de ocultar. Creo que la prensa reportó que fue un encuentro una pelea entre estudiantes, ¿no?, entre grupos, como si no estuviesen marchando ambos como por una sola cosa. También es bastante absurdo, ¿no? Sí, claro, bueno, pues es que son las estrategias que siempre se han usado y que se siguen usando como para las fake news, ¿no? O sea, como para
dar esta cara de que pues, son enfrentamientos nada más entre particulares y que el Estado no tiene nada que ver. Pero bueno, una de las cosas positivas de esta marcha, y que por ejemplo entrevisté a mucha gente que estuvo en estos acontecimientos, es que pues gracias al 68 y gracias al 71 y de toda esa gente que en ese momento pues dio su vida, pues, que fue asesinada, gracias a eso en la actualidad pues tenemos también muchos derechos, ¿no? Digo, todavía sigue habiendo represión en la prensa, todavía sigue habiendo muertos, desafortunadamente en la prensa, pero por lo menos podemos decir que ya tenemos un poco más de derecho a poder ¿no? A manifestar tus ideas, ¿no? Entonces yo siento que esta lucha como no se puede terminar ya porque tenemos un panorama diferente, me gustaría también comentar eso, ¿no? Sino que al contrario, ¿no? O sea, estamos creo que en una etapa, en un punto en el que la importancia de la organización colectiva y social, la participación ciudadana es importante, porque si dejamos todo en las manos de una sola persona y pensamos que va a cambiar como una varita mágica, no va a suceder, ¿no? Entonces es cuando creo que mejor debemos de apretar las tuercas, sí, ¿no? Y seguir críticos y estar atentos a todo eso, ¿no? Háblame un poquito también, ahora que lo mencionas, precisamente de todo este proceso de investigación, porque una de las cosas que a mí siempre me gusta hablar sobre tu novela es que me parece muy interesante, por un lado, esta narración de los hechos a partir de dos personajes, ¿no? Cuyas temporalidades se van alternando y vamos ahora sí que entendiendo el devenir de esos días en particular, pero luego se complementa con una parte bastante amplia de un documental gráfico, ¿no? Que básicamente es parte de tu investigación y que bueno, es muy interesante. Cuéntame un poquito cómo fue todo este proceso que hiciste para esta parte que ahora voy a mostrarles aquí. Sí, bueno, como bien mencioné, está dividido en dos partes. La primera parte es una historia de ficción. A mí con esta historia de ficción lo que me interesaba era cómo empezar a introducir al lector a estos dos momentos históricos. Es una historia paralela que va sucediendo entre 1971 y 2012. Por un lado está Victoria, que es una chica que es estudiante de economía, que bueno, está por ahí, está enamorada de un chavo y como que de repente lo empieza a ver ahí durante la marcha. Y la otra historia es la historia de Valentín, que es un estudiante de biología, que él está situado el 1 de diciembre del 2012 y está preparándose para ir a la Cámara de San Lázaro para manifestarse en contra de la toma de posesión del nuevo presidente. Entonces estas dos historias van saltando entre una época y otra, van cambiando un poquito los estilos y en algún momento las historias se entrecruzan. La segunda parte, que ya, bueno, como les comento, estos personajes son ficticios pero basados en estos dos movimientos. La segunda parte del libro ya es yo le llamo que es como un documental en cómic, porque ya vienen entrevistas, datos duros, exactamente la información de lo que fue ocurriendo en estos dos periodos de la historia de México, ¿no? Ya toda la investigación, bueno, fue un poco diferente entre investigar, digamos, lo que había pasado en 2012 del 71. Obviamente el proceso fue muy diferente, ¿no? Lo que pasó en el 71, por obvias razones, pues yo no estuve ahí, ¿no? Por razones que se podrán dar cuenta, pero pude entrevistar a mucha gente, a muchos de las personas que estuvieron en este movimiento el 10 de junio del 71, que eran estudiantes y que me dieron como su testimonio. Uno de los testimonios que por ejemplo me sirvió muchísimo fue el testimonio de Luis Fernando, que Luis Fernando es un excelente narrador gráfico, que de hecho ayer estuvo presentando aquí su libro de Avándaro para la gente que estuvo ayer durante las charlas. Avándaro, ¿no? Que también es un suceso también muy significativo y muy simbólico. Pero bueno, Luis Fernando también estuvo muy metido en esta marcha del 71
Y entonces gracias a él, por ejemplo, como pues, nos llevamos muy bien y somos amigos, él me dijo, pues mira, yo te voy a echar la mano, vamos al lugar donde, en estas calles donde está el casco de Santo Tomás y por donde fue la marcha, y él como que me iba diciendo, mira, por aquí íbamos pasando y por aquí pasó esto y por esto. Enfrente de esta secundaria, de pronto los estudiantes de la secundaria nos empezaban a saludar. Qué fuerte eso, ¿no? Qué fuerte recorrer esos mismos lugares con alguien que estuvo ahí. Sí, fue muy importante ese testimonio, fue una de las cosas que más enriqueció mi trabajo, porque pues como que pude visualizar un poco más lo que estaba sucediendo, ¿no? Y lo que estaba en ese momento aconteciendo y bueno, esa fue una de las herramientas que pude usar en la entrevista. En la entrevista a Joel Ortega Juárez, pude platicar con Raúl Álvarez Garín del Comité de 68, que fueron como las primeras entrevistas que tuve que me fueron como guiando un poco hacia dónde irme, ¿no? Y después tuve que hacer obviamente una investigación en periódicos de la época, ¿no? en libros, que te digo que no encontraba muchos libros que habían escrito sobre ese tema. Tuve que investigar en bibliografía, hemerografía, documentales, ¿no? De lo que se había hecho. Ahorita, por ejemplo, bueno, está la película esta de Roma, ¿no? Donde Cuarón retoma, yo no la he visto, aquí Rick me estaba platicando. Está un poquito imposible, ¿no? Conseguir boletos. Me está platicando que bueno, está dentro de ese entorno histórico, ¿no? De esos momentos. Pero bueno, hay pocas cosas, ¿no? Está por ejemplo la película del bulto de Gabriel Retes, que también, nada más en la primera parte sitúa esa historia en el halconazo y luego el personaje sufre un coma y se queda, y ya cambia a los 80s, 90s, ¿no? O sea, ya digamos que se ha hablado poco, pues, sí, se ha hablado poco, pero bueno, afortunadamente ya hay más información sobre esto. Pero en ese momento que yo hice esta historia, que fue, como les comento, en 2012, 2013 más o menos, que le empecé a plantear y a escribir, de pronto no había como mucha información, entonces sí tuve que aventarme un clavado por ejemplo, a la revista ¿Por qué?, ¿no? A la revista Proceso, pero pues búsquedas en lugares donde, o sea, porque no era tan accesible, pues, o no sigue siendo tan accesible. De pronto ves las portadas en internet, pero ya para ver los contenidos, pues sí tienes que aventarte un clavado, por ejemplo, a lugares donde venden revistas antiguas, ¿no? O librerías de viejo, o a la hemeroteca, Lerdo de Tejada, por ejemplo, ¿no? Entonces, y aún ahí no tienen todo, entonces hay que estarle como rascando mucho. Y en la parte del 2012, pues me fue un poquito más fácil, digamos, entre comillas, pues porque tenía, digamos, toda la información a la mano que acaba de pasar. Muy fresco, ¿no? Todo. Sí, y ahí más bien lo que hice fue como una especie de trabajo de reportero, ¿sabes? O sea, sin ser reportero, sin ser como de formación periodista, pero empecé a hacer como ese reporteo de ir a las marchas, de sacar fotografías, de cubrir los eventos, de hacer entrevistas con la gente, y a raíz de eso pues salió pues, todo el contenido de este libro. Claro, que eso también me gustaría destacarlo, es parte de tu labor como creador, ¿no? O sea, ahora estamos hablando de Grito de Victoria, pero también me gustaría que igual platicaras un poquito de otras de tus obras, porque tocan también temas que me parecen muy relevantes, ¿no? Y en ello creo que a mí me parece muy interesante tu trabajo, no solamente en un nivel gráfico, sino precisamente como por los temas y por la forma en la que realizas tu labor investigativa, que me parece que sí, o sea, dices que no eres reportero, pero en realidad pues yo digo que cuando menos investigador sí, porque haces mucho trabajo precisamente de documentación que luego incorporas, ¿no? O sea, porque también igual en varios de los pasajes vemos por ahí panfletos, ¿no? Que imagino no están como inventados, ¿no? O sea, son documentos que tú viste que existían, ¿no? Sí, inclusive de pronto me clavé mucho como en detallitos por ejemplo, hay una parte donde aparece la fachada del cine Cosmos, ahí en San Cosme, y pues ese tipo de detalles que de repente aparecen ahí, que a lo mejor, digo, si no estudian también se entendería la historia, pero que estaban esas películas, ¿no? Esta de 24 horas de fuego y Los Intocables, en ese momento estaban esas películas,
y bueno, te vas enterando gracias a, ¿no? O anuncios. Yo, por ejemplo, saqué muchos anuncios del periódico de los eventos que estaban pasando en ese momento, como para darle un contexto un poquito más realista al asunto. Y sí, efectivamente, a partir de este libro, como que me empecé a clavar un poquito más en este género de historieta, me empezó a interesar mucho el periodismo, empecé a ir a algunos ya más cursos un poco más formales de periodismo, conocí mucha gente, reporteros que me daban como tips de, oye, pues mira, podrías hacer, o preguntarles, oye, ¿tú cómo le haces para hacer una entrevista? Y luego te daban así como tips, cosillas así que de repente no se te ocurren a ti, pero que ya alguien como más avesado, digamos, en esa profesión, te puede dar como ciertos tips. Entonces eso fue lo que fui haciendo, fui enriqueciendo como mi proceso, digamos, de investigación, de documentación, y después empecé a cubrir algunos otros temas también, como bien lo comentabas hace un momento, ¿no? Por ejemplo, tengo un libro, bueno, es un libro muy cortito sobre los estudiantes de Ayotzinapa, los 43 estudiantes, pero que me quería mucho enfocar también en los movimientos en apoyo a las familias de las víctimas de los 43 estudiantes, ¿no? Que buscaban justicia y que fueron manifestaciones que estallaron en todo el mundo, ¿no? Pero a mí me tocó estar cubriendo las que pasaban en la Ciudad de México, y de eso hablo en mi libro, ¿no? Un poquito, digo, dando un contexto de todo lo que sucedió en la noche de Iguala, pero enfocándome más a lo que pues a mí me tocaba ver, digamos, de las manifestaciones y todo esto. Y ha sido así, ¿no? Ha sido así el proceso. Tengo otro libro también por ahí que habla sobre migración, y bueno, estoy como un poco, de pronto los temas que me van interesando, los temas que van sucediendo a mi alrededor y que voy viendo y que de alguna manera me preocupan a mí como ciudadano, son los que empiezo como a trabajar, y son los que empiezo como... Y de pronto es difícil, ¿sabes? Porque es complicado invertirle mucho tiempo a eso, porque sí te consume, ¿no? De pronto por ahí hacían algunos comentarios de, es que pues, los que hacen este tipo de historias pues se ahorran el guión, ¿no? O sea, absurdamente, porque pues en realidad, aparte de hacer toda esta investigación, después de ya haber invertir todo ese tiempo en investigar y en hacer entrevistas, todo esto, después tienes que hacer un guión, ¿no? O sea, no te ahorras eso, ¿no? Claro. Bueno, me informo que ya tenemos poquito tiempo, entonces quisiera aprovechar para que si alguien tiene alguna pregunta, por favor aprovechen que tenemos aquí a Augusto, a ver por ahí, nos ayuda. Pues felicitaciones, me parece tu proyecto bastante bueno, y creo que nos hace mucha falta enterarnos de lo que nos han querido ocultar, y qué bueno que salga a la luz todo esta serie de problemáticas que nos avergüenzan a veces de nuestro país. Estamos en México en crisis, y yo creo que crisis en el aspecto por ejemplo, de dejar de ocultar, por ejemplo, estos episodios que han sucedido en México. Y pues te felicito por eso, y también me queda algo que decir como mexicana, que todavía tenemos algunos institutos o nombres de escuelas que tienen el nombre de Díaz Ordaz. Yo creo que deberíamos de cambiarlo por 2 de octubre. Muchas gracias. Muy buena propuesta, muy buen comentario. Gracias. Hola, buenas tardes. 2 preguntas. La primera es, ¿la intención de tus historias es generar conciencia social o solamente hacer o la intención realmente es que la gente se entere de lo que ha sido la historia, buena o mala, o que conciencia lo que sea? Si es así, si es tu intención crear conciencia social, ¿te interesaría crear una historia propia o es más la intención de que la gente sepa las historias? Bueno, mira, yo creo que es un poquito de las dos, ¿no? O sea, por un lado, sí, con este tipo de trabajos lo que se intenta es hacer visible un problema, pero también de otra manera verle también no nada más el lado, digamos, negativo a este tipo de asuntos, que sí es importante denunciarlos, es importante hacerlos visible, y a partir de eso crear a la conciencia en la gente, por lo menos
inspirarles un poquito de indignación para que haya una especie de bola de nieve que vaya creciendo y que vaya como motivando a querer cambiar estas cuestiones. Sea esa motivación, pero lo importante también es justamente eso, tratar de